Buen día, espero todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar esta práctica número 4, que trata sobre el tema de instrumentos financieros, específicamente sobre el cálculo y el registro de la pérdida crediticia esperada. ¿Qué es esa pérdida crediticia esperada? Aquí nos vamos a detener antes de resolver el ejercicio para repasar algunos elementos teóricos que nos facilitarán la comprensión del mismo. Ahora bien, esta pérdida crediticia esperada es una estimación de las pérdidas que una empresa espera incurrir debido a un riesgo de crédito en sus activos financieros o en sus inversiones. Ahora bien, ¿qué elementos necesitamos para calcular esa pérdida crediticia? Necesitamos al menos tres elementos, que son la probabilidad de que incurra el impago, que es un porcentaje. Necesitamos un elemento que se denomina como severidad, que se traduce como el monto que se perdería si ocurre el incumplimiento. ¿Cuánto se estaría perdiendo si se materializa ese riesgo? Y necesitamos el monto expuesto, que es el monto de la inversión que, valga la redundancia, está expuesto a ese riesgo de crédito, que podría ser el monto de toda una inversión, o tendremos que restarle algún seguro o garantía, porque si existe un seguro o si existe una garantía sobre una inversión, pues ese porcentaje no está anuente a ese riesgo o no está anuente a enfrentar ese riesgo. Entonces, esos son los tres elementos que necesitamos para calcular la pérdida crediticia. Y la fórmula es la siguiente, es la multiplicación de esos tres elementos. Aquí están sus siglas en inglés de cada uno de esos tres elementos. La multiplicación nos da como resultado la pérdida crediticia esperada. Ahora bien, como esta pérdida crediticia es una estimación, la norma NIF 9 nos sugiere cuál sería el horizonte temporal para calcularla, y lo visualizaremos de modo resumen a través de las tres etapas. Si se identifica el riesgo sin que haya un incremento significativo, la pérdida se estima en los próximos 12 meses. Ya pasaríamos a la etapa 2 si existiese un incremento significativo en el riesgo, o a la etapa 3 si ya ese riesgo se materializó en un incumplimiento o ya en un deterioro crediticio. Entonces, dependiendo de lo que nos mencionen en un escenario de una práctica, tendremos que calcular esa pérdida crediticia según el horizonte temporal que determinamos a través del análisis de la NIF 9. Ahora bien, podemos ir a leer el enunciado y entender lo que se nos solicita, sabiendo cada uno de estos elementos. Además, es importante mencionar que como esto es una estimación que se hace, por ejemplo, en los próximos doce meses, si estamos en la etapa uno, o en toda la vida del activo, si estamos en la etapa 2 o en la etapa 3, hay que descontar esa estimación a una tasa efectiva o a un porcentaje de tasa efectiva, como lo hemos visto en otros ejercicios. Ahora bien, conociendo y entendiendo estos elementos, vamos a leer el ejercicio. Nos mencionan que el 15 de marzo de 2020, la empresa Bienes Raíces realizó una inversión en bonos emitidos por el gobierno de Costa Rica. Entonces adquirieron una inversión. Debido a las características de los flujos de efectivo de esa inversión, así como el objetivo del modelo de negocio, el cual consiste en obtener únicamente los flujos de efectivo contractuales, la inversión se clasificó como medida al costo amortizado. Esto es un elemento muy importante, porque el cálculo de la pérdida crediticia únicamente la vamos a realizar en inversiones que se miden tanto al costo amortizado o a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Entonces, como estamos ante una inversión al costo amortizado, sí podemos calcular la pérdida crediticia. Ahora bien, continuamos. Se nos menciona que el Departamento de Gestión de Riesgos señala que, aunque no se ha dado un incremento significativo en el nivel de riesgo de crédito de esa inversión, es necesario calcular la pérdida de crédito esperada. Aquí nos detenemos a analizar los aspectos que vimos anteriormente. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Nos están diciendo que no hay un incremento significativo en el riesgo, pero existe un riesgo porque nos mencionan que es necesario calcular esa pérdida. Entonces, estamos en la primera etapa.
se identificó el riesgo, no hay incremento significativo todavía. Entonces, cuando calculemos o estimemos esa pérdida crediticia, su horizonte temporal serán los próximos 12 meses. Y como menciona aquí, se va a reconocer esa pérdida esperada de 12 meses o un año. Sería el plazo, y eso es muy importante para el momento en que hagamos los cálculos. Ahora bien, nos dicen que la unidad de gestión de riesgo o el departamento de gestión de riesgo nos preparó la siguiente información. Nos dieron la probabilidad de default. ¿Qué sería la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad de que incurra el impago? Este es un porcentaje que ya nos están dando a nosotros la unidad de gestión de riesgos o el departamento de gestión de riesgos. Ya nos dan ese monto, no tendremos que calcularlo. Nos dan la severidad de la pérdida, que es otro porcentaje, que significa cuánto se perdería si incurre el incumplimiento. Ya tenemos dos de los tres elementos que mencionamos y nos lo dan tanto para el 2020 como para el 2021. Ahora bien, continuando la lectura, dice, el monto expuesto al 31 de diciembre del 2020 es de 365 millones. Atención en este monto porque ya nos están dando el monto expuesto como tercer elemento para el cálculo de esa pérdida crediticia esperada. Entonces ya tenemos los tres elementos y multiplicándolos, pues podríamos saber cuál es el monto de esa pérdida crediticia esperada. Ahora bien, nos dicen también el monto expuesto para el año siguiente, el 31 de diciembre del 2021, y es de 370 millones. Se estima que una tasa del 5% anual es apropiada para descontar los flujos de efectivo de cada año. Como mencionamos, esa pérdida que estimamos tenemos que traerla para reflejar en el estado financiero al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021 su valor actual en ese momento. Ya desglosamos cada uno de los aspectos, entonces podemos ir a calcular y hacer el asiento diario que nos solicitan de los 2 años para contabilizar esas pérdidas de dicha inversión en los estados financieros o las pérdidas esperadas, mejor dicho. Ahora bien, vamos a su cálculo. Para el 31 de diciembre del 2020, el monto expuesto es de 365 millones. Su probabilidad de incumplimiento, su probabilidad de impago es de 0,03, que equivale al 3% si lo queremos expresar en porcentajes. También sabemos que la severidad de la pérdida es del 0,6, que también sería 6%. Ahora bien, la multiplicación de esos tres elementos nos da como resultado la estimación, pero esa estimación, como vimos a través de la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa 1, esa estimación es esperada en los próximos 12 meses. Entonces tendremos que traerla a valor presente para registrarla en ese momento, en el 31 de diciembre del 2020. Y la traemos a valor presente a una tasa del 5% anual, que fue lo que nos mencionaron. Entonces, tenemos dos opciones. Lo hacemos con la fórmula de valor actual de Excel, donde la tasa es el 5%, la cantidad de periodos es 1, porque se refleja un año, ya que estamos ante una tasa anual, y el valor futuro son los 6.570.000 que calculamos a través de la fórmula de la pérdida crediticia. Entonces, así obtenemos el valor presente de esa pérdida esperada. La otra opción que tenemos es utilizar una fórmula de matemática financiera que tenemos por acá, con los mismos elementos. El valor futuro son los 6.570.000. El I sería la tasa de interés del 5% y N sería 1, que sería la cantidad de periodos que estamos trayendo a valor presente. En este caso, un año. Y aplicando esa fórmula de matemática financiera, llegamos a exactamente el mismo monto a través de las dos fórmulas. Ahora bien, teniendo ya esa pérdida crediticia esperada, procedemos a registrarla. Y aquí tenemos su asiento. Registramos pérdida por deterioro de la inversión al costo amortizado, los 6.257.143,
y registramos la estimación por deterioro de inversión, que se reflejará en los estados financieros. Esta cuenta la mayorizamos porque esa estimación puede cambiar, puede disminuir al año siguiente o puede aumentar. Entonces, este sería el saldo que tiene esa estimación al 31 de diciembre del 2020. Ahora bien, ¿qué nos indican a continuación? Que registremos también la pérdida crediticia al 31 de diciembre del 2021. Entonces, hacemos exactamente el mismo cálculo. Tenemos el monto expuesto, que ahora es de 370 millones. Tenemos la probabilidad de incumplimiento, que es el PD. Ya habíamos visto cuáles eran esas siglas. Lo tenemos por acá para el 2021. Y la severidad también nos las están dando para el 2021. Estos elementos, tanto la probabilidad de incumplimiento como la severidad, usualmente en los ejercicios, pues nos indican que nos lo dio el Departamento de Gestión de Riesgos, la unidad de gestión de riesgos, porque son porcentajes. Entonces, ya nos los están dando y los utilizamos para calcular la pérdida crediticia esperada, que ya vimos que la aplicación de esta fórmula es la multiplicación de esos tres elementos. La tasa sigue siendo la misma y traemos a valor presente esa estimación que proyectamos en los próximos 12 meses. Entonces, aplicamos la misma fórmula de valor actual con los mismos elementos o la fórmula de matemáticas financieras y obtenemos que ahora en el 2021, al 31 de diciembre del 2021, la estimación es de 4.292.000. Ese sería el monto de la estimación. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en el asiento no registramos la estimación por este monto, sino tenemos que analizar si la estimación está aumentando con respecto al año pasado o está disminuyendo con respecto al año anterior. En este caso, en el 2020, la estimación fue de 6.257.000. Ahora esa estimación está disminuyendo y la diferencia será la que nosotros registremos en el asiento. Entonces, al 31 de diciembre del 2021 tenemos que disminuir la estimación por la diferencia de esos dos años. Entonces, en este caso, como la estimación está disminuyendo, tenemos una ganancia en reversión de pérdida por deterioro. Ahora bien, si queremos ver esto en su cuenta T o en su mayorización, al registrar el asiento el 31 de diciembre del 2021, la estimación tiene que quedar con un saldo de 4.292.000, que fue el monto que calculamos de la pérdida crediticia esperada. Y este es el resultado de la práctica número 4. Muchas gracias.